Está ya la diputada Katia González con nosotros. Diputada, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, ¿cómo estás, Enrique? A toda la audiencia también. Súper bien, lindo domingo. Sí, es verdad, es verdad. Diputada, rápidamente, no sé si alguien más se dio cuenta que viniste con la misma, Sí. la misma Bueno, ropa que de aquella vez. Que, no sé si tenemos la fotografía de cuando se paró sobre su banca. no, esta ropa fue muy memeable, así que parece que ya tenés que reciclar. Es la memeada, claro. Sí, fue muy memeable gracias a Tito Ibarrola que me quitó una foto un poco atrevida. Y ese fue uno de los grandes capítulos de este tema de presupuesto, ¿verdad? Que estaban Sí. tratando, ¿verdad? En realidad, más allá de la anécdota, fue un poco una intervención en donde nuevamente lo histriónico tiene que superar a la realidad, ¿verdad? Nos cerraban el micrófono de manera permanente. Fue un día en que se quedó sin quórum la sesión 4 veces. Ay, 4 convocatorias y después pactaron. Viene el grupo que decidió por fin trabajar esa mañana y pimponean. Y cierran el debate. Y estábamos inscritos en realidad a una lista bastante larga de oradores para dejar un poco nuestra posición acerca de la falta de respeto que implicó fundamentalmente el hecho de disponer del tiempo de todas aquellas personas porque ellos supuestamente estaban poniéndose de acuerdo en no sé qué. Pero fue el tema de presupuesto, fue el día en que se dejó sin efecto toda la sesión de un día antes, claro, que duró hasta las 10:30, 11 de la noche duró. y fue lo mejor que pasó, porque el día anterior fue un desastre. Todo lo que quieras, pero tenían que haber Claro. habilitado el micrófono y esto se le hace siempre y con mucha insistencia a la mujer, ¿verdad? La ¿Y violencia. te pasaba con Cuevas también? Me pasaba con Cuevas, y dije que iba a ser la última vez que me pasa. Por eso me paré en mi banca y no solamente eso, tengo preparado un megáfono. La próxima vez que me cierren el micrófono, saco mi megáfono que está debajo de mi banca y hablo en el megáfono. Ahí vos tenés todos los días ahí tu megáfono. Sí, tengo mi megáfono ahí. Sí. Voy a volver a mis épocas de... Pero no volvieron a cerrar, o sea, evidentemente no te volvieron a cerrar desde que te paraste. Desde que me paré no volvieron a... Se asustaron. Si no iba a salir ahí Yo creo que Aliana se asustó un poquitito de ¿qué va a ser tan loca, verdad? Decía esa vez, Va a volar. 4 veces usaron la técnica de dejar sin quórum. Así mismo. Ricardo tiene justamente un informe sobre las dejadas sin quórum de la Cámara de Diputados en lo que fue este año. Ricardo, ¿cómo estás? Buenas noches, Enrique. Justamente la Cámara de Diputados, que ya fue bautizada como la Cámara de la Vergüenza, me decía acá la diputada, que fijémonos un poquito más el año que viene ya en el Senado. Prometemos hacer el comparativo de ambas cámaras y lo hicimos, de hecho, siempre participando en las sesiones. Y datos que encontramos de lo que informó justamente la Cámara de Diputados, un pedido que solicitó el equipo de Algo Anda Mal, sobre las sesiones que fueron en el periodo legislativo 2018-2019 y cuántas de esas sesiones quedaron sin quórum, por ejemplo. Pero el primer dato que quiero compartir es, por ejemplo, qué cantidad de diputados presentó pedidos de expropiaciones. Ahí tengo el número atrás. 37 diputados de los 80 han presentado pedidos de expropiaciones, pedidos que han sido en su mayoría casi hasta un abuso, ¿verdad? De expropiaciones de propiedades privadas. 37 de 80 han pedido expropiaciones en este periodo parlamentario 2018-2019. En la siguiente placa, la cantidad de sesiones que hubo en este año es de 118 sesiones en total. O sea, periodo 2018-2019, al menos de lo que se puede constatar en el sitio web de la Cámara de Diputados, entre ordinarias, extraordinarias, 2018 47, 2019 71 y 118 sesiones en total. Pero fíjense en el siguiente dato que vamos a revelar ahora. De estas 118 sesiones que hubo en este periodo legislativo, ¿cuántas de estas sesiones quedaron sin quórum? Sin quórum es, se presentan los diputados, hacen presencia, claro, pero en el transcurso de la sesión, como es habitual de muchos de ellos, van a almorzar y no vuelven más, dejan sin quórum misteriosamente, y eso lo sabe muy bien también la diputada que fue parte de muchas de esas sesiones que no pudieron continuar porque quedaron sin quórum. El número es el siguiente. A ver. Fíjense. A ver la siguiente placa, ahí está. 45 sesiones de las 118 han quedado sin quórum en este periodo legislativo. Y eso que no nos fuimos mucho, Enrique. Agarramos solamente desde este inicio del periodo 2018 hasta las últimas del 2019, sin contar las que faltan luego todavía, que todavía se puede ampliar este número de 45 sesiones que han quedado sin quórum. De las ordinarias, 27 quedaron sin quórum y de las extraordinarias, 18. Un poquito más y ya llegamos casi al 50% del total de las sesiones que han quedado sin quórum en solamente este periodo legislativo. Acá no discriminamos
las veces que se deja a propósito o cuando llegan tarde o cuando es en total, Ricky? Es en total, sin discriminar eso del informe que está en el sitio web de que en realidad nos dieron justamente de la Cámara de Diputados, Sí. el total de las veces que ha quedado sin quórum. Y esto inclusive sin discriminar tampoco si es que no pudo luego iniciarse la sesión. O sea, estas son sesiones que iniciaron y que tuvieron que terminar porque ya No había suficientes no había diputados. más, exactamente, no había más suficiencia. No hay sanción para esto todavía, ¿verdad, diputado? Nunca. Nunca se estableció, o sea que el reglamento establece sanciones para aquellos diputados porque existe un ritual. El formalismo es muy importante dentro del funcionamiento del Poder Legislativo y ese ritual obliga a que a viva voz el diputado solicite vía presidencia autorización al plenario para abandonar la sesión. Sí y solo sí. La ausencia de esa persona no va a implicar que se quede sin quórum la sesión, el plenario puede autorizar que una persona se retire de la sesión. Hay que decir también que existe la modalidad política. No podemos, políticamente alguien puede dejar sin quórum la sesión y retirarse en bancada cuando no está de acuerdo, por ejemplo, con una determinada cuestión. En la sesión anterior hubo una decisión política de la multibancada de retirarse porque se pretendían abordar en una sesión extraordinaria 2 distritaciones, la de Chirihuelo y la de Campo Acebal. Entonces esa sí fue, digamos, una salida para dejar sin quórum, porque como ya no tenían quórum, porque ya se retiraron también varios de los partidarios de ese grupo que estaba impulsando este atropello, hay que decir, porque la distritación no es una cosa, no es y eso seguramente que lo van a abordar después, no es un juego de niños, como se pretendía, digamos, en esa sesión. Sí. Pero la mayoría de las sesiones, haciendo un poco una autocrítica, ha quedado sin quórum por la irresponsabilidad y por la falta de sanción. Es clara, el reglamento establece cuáles son las sanciones, que son sanciones monetarias. Y que no, lastimosamente deberían empezar a aplicar, creo, ¿verdad? A ver, Ricky, ¿qué más? ¿Vos tenés algo más? Sí, tenemos un dato más justamente de las ausencias y en contrapartida de estas ausencias que vamos a ver la cantidad de los que en realidad más se ausentaron, hicimos un top 5, el top 5 de los diputados que más se ausentaron. Con 15 ausencias y recalcando siempre que esto es en el periodo de este año, 2018 al 2019. Celso Maldonado, 15 ausencias en este periodo, Eusebio Alvarenga, 14 ausencias, Ariel Villagra, 13 ausencias, Emilio Soria, 13 ausencias y Pedro Aliana también 13 ausencias. En el caso de Aliana, bueno, tuvo su problema Claro, de salud. el problema de salud. El que está en el podio, o sea, el podio de los 3 primeros están entre 15, 14 y 13 ausencias en este periodo de un año. Y en contrapartida... Igual me parece, Ricky, que el dato de Aliana sirve como una referencia. O sea, una persona que tuvo un problema de salud muy grave, que tuvo que viajar a hacerse un tratamiento y estar con eso todo el tiempo, no es el que más veces No es el faltó. que más veces faltó, Hay otro que exactamente. faltaba más veces que él otra vez sin y le tener ese supera. problema de salud. Y Sí. además de esto, las ausencias también, cuando no son justificadas, deben ser sancionadas. Y hasta Claro. este momento, de lo que también remitió en el informe de la Cámara de Diputados al pedido que hizo el equipo de Algo Anda Mal, ninguna sanción hubo hasta el momento a diputados que se han ausentado injustificadamente o que han dejado sin quórum las sesiones. Bueno, Ricardo, muchas gracias. Vamos, Enrique. Vamos a retornar con Ricardo después otra vez para el tema de Chirihuelo. Ya está también el diputado Acevedo con nosotros ahí esperando. El tema de esas sanciones depende directamente de la presidencia. El presidente es el que tiene que aplicar y motorizar todo lo que hace a las sanciones, ¿verdad? Como cabeza de, digamos, del este cuerpo colegiado, es el que debe operativizar, porque eso se tiene que dar con un mínimo de rigor que implica una notificación, ¿verdad? Entonces eso, el que está habilitado para firmar eso es el presidente. Fue la Cámara de la Vergüenza realmente. Fue la Cámara de la Vergüenza, fue la Cámara, digamos, que ha demostrado muy elocuentemente la manera en la cual se conduce la clase política en Paraguay. Necesitamos una autocrítica profunda, establecer consensos mínimos para que este mote pueda ir diluyéndose, y eso se va a lograr únicamente si nosotros ponemos de nuestra parte y establecemos que en mesa directiva, que en acuerdo de líderes de bancada, se logre consensuar. Uno, por ejemplo, el tema que es inadmisible que las sesiones queden sin quórum. Si nosotros llegamos simplemente con ese acto, que es un acto, digamos, de respeto al ciudadano que está esperando muchas veces en la pecera, ¿verdad? Porque las sesiones son públicas. Sí. Hay muchos ciudadanos que van
a asistir a las sesiones porque están interesados en determinado proyecto. Exacto. Entonces, le dejamos nosotros literalmente colgados a esa gente. Hay gente porque que viaja muy lejos, inclusive. Inclusive, y por más que la respuesta sea negativa, ellos tienen el derecho y nosotros tenemos la obligación de darle una respuesta a ese ciudadano que está esperando. No existe, no solamente la Cámara funciona, y esto es malo, digamos, lo que voy a decir, porque corporativamente me expone. Pero esto hay que decirlo. Hoy que podemos reflexionar un poquitito más, la mayoría de las comisiones está sesionando sin quórum. Y eso es gravísimo, porque las comisiones asesoras son aquellas que en teoría deberían velar porque una ley que va a ser tratada tenga... Un estudio profundo. Exacto, la técnica legislativa necesaria, que no tenga, digamos, ningún tipo de inconsistencia. Nadie les obliga a integrar. En realidad el reglamento te obliga a integrar, al menos dice una comisión. Claro, vos negociás cuál. Exacto, y acá estamos llenos de cachiques, porque hay 31 comisiones. Yo entiendo que esto se tiene que reducir a la mitad. ¿Para qué se crean las comisiones? Para ser presidente de comisión. ¿Para qué uno quiere ser presidente de comisión? Para poner un director de comisión, que va desplazando a aquellos funcionarios de carrera. En muchos de los casos se cambian 5 veces de directores en cada periodo legislativo, con todo lo que eso implica. Hay directores que ganan más que un diputado. Directores de comisión que gana más que un diputado. Sí. Y gente que, vos no entendés que hace Ustedes deberían ser la los que más Cámara. ganan. O sea, En realidad, así es. Son las máximas autoridades, ¿verdad? Y los que tenemos en teoría mayor responsabilidad en las decisiones que está tomando este órgano. Pero hay una falta absoluta, digamos, de criterios, no hay un manual de organización y funciones que establezca y delimite las responsabilidades del funcionario. Hay un montón de funcionarios zombies, por ponerle algún nombre, ¿verdad?, que están en los pasillos deambulando sin funciones, y eso es absolutamente denigrante. Denigrante no solamente para la ciudadanía, sino para aquel trabajador que no hace nada. Y que, ¿vos sabés lo difícil que va a ser que hoy vos le digas a ese funcionario que no trabaja que trabaje? Claro. Porque está acostumbrado a no hacer nada, literalmente. Cualquier cosa que le diga es injusto. Entonces, acá hacen falta acuerdos, hace falta que establezcamos protocolos serios. También hace falta un poco educarnos como sociedad. Y lo mejor que le puede pasar hoy a la ciudadanía paraguaya es este periodo de receso. Sinceramente te digo, es lo mejor que nos puede pasar, porque va a implicar de que por lo menos se dejen de lanzar leyes descolgadas, descontextualizadas. Como lo de la distritación esta. Por ejemplo, las expropiaciones. Los aumentos, las expropiaciones que se establecen sin ningún tipo de criterio. Hay inmuebles que están en condiciones de que no le cuesta al Estado paraguayo ni un guaraní. Porque la expropiación, ¿qué implica? Un desembolso de dinero. Exacto, ¿verdad? una compra obligatoria. Si se estableciera un protocolo, hay propiedades que están en condiciones de ser usucapidas, que no le cueste un solo guaraní, sino que por el transcurso del tiempo promoviendo un juicio. Gestión. Y esos límites faltan establecerse en la Cámara. Esos criterios abordados a nivel institucional. Y yo no me voy a cansar de repetir, porque es lo único que puedo dejar en este tiempo que me toca quedarme acá, es el tema del testimonio y reivindicar que es importante en democracia. Yo le quiero regalar al equipo de AM, porque sé que ustedes siempre se interesan un poco en estos temas. Mira, esto a Ricky le hace muy útil esto. Sí, ¿no? Derecho Parlamentario y Técnica Legislativa en Paraguay es un libro que lanzamos en coautoría con Alba Rojas, una funcionaria ya de larga data dentro de la Cámara, que es asesora parlamentaria en mi despacho. Ella es mi compañera en un posgrado de Derecho Constitucional, y decidimos escribir ante la frustración de la inexistencia de protocolos. Es uno de los primeros, no quiero decir que es el primero, pero es uno de los primeros que se escribe sobre derecho parlamentario, y de técnica legislativa estoy segura de que es. Mira, qué interesante. Ahí establecemos un poco el espejo, porque siempre hay lugar para la crítica, Enrique. Siempre hay lugar para el diagnóstico. ¿Qué fue lo pero peor no del para año? para la solución. Y ahí abordamos un poco cuáles son algunas de las soluciones. Ya que estamos con podios, que Ricky nos metió la onda de los tops, ¿cuál es tu podio de lo peor que pasó en el año en la Cámara de Diputados? Lo peor es la sesión MAU, a través de la cual se rechaza el Parlasur. Para mí. Me está preguntando para mí. Ahora el tema presupuesto, ¿verdad? No. El 10 de abril
Miguel Cuevas convoca una sesión MAU. Ajá. En la, Yo eso pensé que se te refería ahora, amplificó. reciente. No, abril. Abril de 2019. Sí. Nosotros presentamos en marzo la ley que pretendía la abrogación del protocolo constitutivo del Parlasur y Miguel Cuevas convoca una sesión extraordinaria MAU sin notificarnos a nosotros y un grupo, una mayoría que se reúne en el hemiciclo, igual que en la enmienda, decide rechazar la ley y eso es devastador. Una de las últimas veces que hablé con el profesor Jorge Seal Saciain fue cuando justamente le pedía un poco de asesoramiento. ¿Qué se puede hacer ante la prepotencia de las mayorías? Fue mi pregunta. Y le pregunté si se podía anular esa sesión, porque era de hecho nula, al no reunir los requisitos reglamentarios. Y él me dijo, mira, para testimonio súper bien. Y me dio algunas orientaciones y presenté ese pedido de nulidad. Para mí eso fue muy aleccionador de que puede pasar cualquier cosa si es que uno tiene mayoría. Y eso es tan peligroso, Enrique, para la gente. Para mí eso fue lo peor. Y después se replicó, de hecho, en alguno que otro proyecto en donde existiendo mayoría sencillamente se podía hacer lo que se quería literalmente. ¿Cuál sería tu segundo lugar? ¿En que te paraste, sacaste una zapatilla? No, el que saqué la zapatilla Tenés un fue en el megáfono, 2018. Ah, sí, la zapatilla fue el 2018. Ese fue el del 2018. Y que este también año, fue un año jodido. El tema de la violencia política yo creo que es un tema que tiene que ser abordado en algún momento. La ley que establece la erradicación de toda forma de violencia contra la mujer identifica la violencia política como algo repudiable, pero no establece sanciones. O sea, se le corta más el micrófono a las mujeres que a los hombres. No es lo que se nos corta nomás, se nos escucha mucho menos. Es un parlamento trogloditamente machista, en donde, salvo honrosas excepciones, ¿verdad? Porque también me siento muy amparada por algunos que han entendido cómo funciona esta dinámica democrática, pero a nosotros no se nos toma en serio. ¿Cómo va a ser el año que viene? Que encima hay elecciones el año que viene. Municipales, ¿verdad? sí. Municipales. Siempre las municipalidades tienen un vínculo más fuerte con ustedes, ¿verdad? Por el tema de la representación regional. ¿Va a ser igual o peor que este año? Yo vaticino un año 2020 de abulia, de más falta de quórum, de muchas más ausencias, justamente por el caudillismo local. La gente se va a dedicar a hacer política. O sea, proyectos... Sí, pero también hay que quitar un poco eso. No le exijamos más ni vinculemos la presentación de proyectos con la productividad parlamentaria, ni como algo bueno. Mira, nosotros con AM dejamos hacer eso, porque no sé si recuerdo, no recuerdo si lo hicimos luego alguna vez, pero sí tuvimos la discusión interna. Es decir, el que menos produjo fue fulano y el que más produjo fue fulano. Porque no es un criterio estadístico y además puede confundir un poco, me parece, ¿verdad? Sí, no, y aparte pensiones graciables ya contarían como un proyecto. Claro. Y hay, así como hay la reina y el rey de las expropiaciones, hay la reina y el rey de las pensiones graciables. Claro. Que en cada sesión te meten una. O sea, y la fuerza de las bancadas, ¿cómo van a permanecer divididas? ¿Cómo ves el 2020 en eso? Yo entiendo que la que se está consolidando es la de honor. Si es que llega a salir Quintana, suma uno más a su lista, ¿verdad? Es un bloque bastante disciplinado. La bancada NTT tiene cierta debilidad fundamentalmente en el liderazgo y en la comunicación interna. O sea que yo puedo estar súper en desacuerdo con Basilio Núñez. De hecho, que creo que no tenemos prácticamente ningún punto de coincidencia. Pero es una persona que te llama. Te llama y te dice, mira, nosotros hoy vamos a hacer esto. Te explica, por lo menos. Puedes decirle, mira, me parece algo grave. Pero es una persona que tiene, digamos, esa noción de realizar la comunicación interna, cosa que no ocurre con Añetete. Y el Partido Liberal dividido en tres, nosotros tenemos un muy buen relacionamiento con la bancada, no sé, por decirte, con los liberales, que tengo excelente relacionamiento con el diputado Ábalos Mariño, con Edgar Acosta, con Celeste también en algunas cosas coincidimos y trabajamos. Y tenemos nuestra multibancadita, ¿verdad? Que es la bancada que está Patria Querida, PEM y Tito, ¿verdad? Porque Carlitos no sabemos todavía bien qué partido Parece que se pasó ya a Honor Colorado.
Fue lo que leí por ahí, Sí, ¿verdad? Pero con el que solemos hablar y solemos votar en algunos proyectos, fundamentalmente en aquellos muy polémicos, es con Tito, ¿verdad? Pero qué difícil hacer oposición así, ¿verdad? Es que no hay luego el concepto de oposición en Paraguay cuando todo está prostituido en el sentido de que está ligado a prácticas que no tienen una hoja de ruta institucional, es muy difícil. Nosotros no tenemos hoy una oposición, porque ¿qué implica ser oposición? Implica debatir, dedicar el tiempo para construir no solamente la crítica, sino la propuesta. Yo sueño con un gabinete en la sombra, que la oposición tenga que buscar aquellos perfiles de personas que nos puedan decir lo que está proponiendo Hacienda es un error, pero acá está la propuesta. Este es el gabinete en la sombra de la oposición. Y esto es lo que dice la oposición que se tiene que hacer, porque estas son las ventajas. Nosotros necesitamos trabajar, dejar de lado el diagnóstico y la crítica, que es muy importante, pero tenemos que empezar a trabajar las alternativas. Y eso únicamente se logra a través de una dinámica de un debate que supere lo personal, que nos ponga un corset. Yo insisto mucho con la figura del corset, porque mientras que los políticos no nos pongamos un corset y no nos autolimitemos, esto va a seguir siendo así. Un partido ese de barrio así, donde el que se enoja y es dueño de la pelota, Lleva la pelota. lleva la pelota. Me quedo con antes de cerrar nomás. Como siempre es la mayoría, el artículo 23 en el Senado, ¿cómo era el 45? Creo que es un diputado, ¿verdad? La mayoría simple. 41. 41, el artículo 41. O sea, cuando sos mayoría, haces lo que querés, incluyendo aquel capítulo que está bueno recordar para nuestros resúmenes de fin de año, lo que pasaba en abril con el tema del Parlasur, ¿verdad? Cuestión que no se logró corregir ahora otra vez con el tema del presupuesto lo suficiente. Vos no quedaste conforme con lo que se aprobó finalmente, ¿verdad? Pero no quedé conforme porque es una falacia. Nuevamente le mentimos al ciudadano. Es muy importante el rubro que se recorta. Y el rubro que se recortó fue el rubro 851, que es transferencias al exterior. Ellos quedaron con sus cupos de combustibles, con su seguro médico, con sus bocaditos, con sus uniformes, con su séquito de prebendarios que forman parte de funcionarios sin funciones. Es así mismo. Y yo quiero que entienda la gente, el Parlasur es un símbolo nomás, Enrique. Es el símbolo que hay que plantar. No va a solucionar todos los problemas. 24.000 millones de guaraníes en el universo de un presupuesto de 86.2 billones de guaraníes no es nada. Pero con esa excusa se está malversando 24.000 millones de guaraníes. Yo estoy muy de acuerdo con el tema de los símbolos, ¿verdad? Cuando fue lo del maletín y el pin, decían, qué ridículo. O sea, un pin no va a hacer diferencia. Pero vos sabés que hace diferencia, ¿verdad? Por lo menos se dejan offside a los que no hacen lo mismo. Y nosotros con nuestros cupos de combustible con norma ya hemos llegado a casi 100 instituciones. ¿Ves? Y la gente dice, no, pero ¿sabes qué? Está salvando vidas. Porque hay gente que nos dice, si no venía este cupo de combustible, hoy probablemente no podíamos hacer tal o cual cosa. Y son símbolos nomás. Y el año que viene, y es primicia para AM, vamos a trabajar en el tema de la reingeniería de los concejales departamentales. Ustedes saben que hay 21 en el departamento central, ganan más de 23 millones de guaraníes. Ellos ni siquiera aprueban el presupuesto de los gobernadores, porque el presupuesto se aprueba con el presupuesto general de la nación. Claro. Son órganos asimismo deliberativos que están previstos en la Constitución, pero no con este número. No significa eliminar, ¿o sí? No significa eliminar, significa hacer una reingeniería numérica y salarial. Pero que eso empezaría a regir ya desde que se apruebe la ley eventualmente, ¿o no? Eventualmente tendría que ser así, ¿verdad? Pues a veces se te van a venir encima. No me importa, yo haré lo que tengo que hacer y este tema hay que poner en debate. No puede ser que el presupuesto de una gobernación esté consumido por una junta departamental absolutamente innecesaria, que repito, ni siquiera ellos hacen ordenanza. Pero ¿cómo sería la reingeniería? ¿Se le va a bajar el salario a todos los concejales departamentales? Por ejemplo. Pero tipo poniendo una categoría. Claro, en realidad lo que podemos hacer es, la Constitución dice que el número será establecido por ley. ¿Por qué 21 concejales en central? ¿Por qué no un grupo de 6? Y uno de los proyectos que Ulises Quintana presenta fue aumentar los concejales
Eso lo leí en un Y diario. y hoy. tu proyecto de ley sería... Disminuir, pero cambiar la fórmula entonces. efectivamente, la fórmula, pero también el salario. Claro, ¿Por al qué cambiar no? la fórmula cambian todos. O sea, si central siempre es el tope y se baja de, no sé, de 21 se baja a 15, significa que los que tienen 10 van a bajar a Así mismo, 4. a 4 y así sucesivamente. Y esto hay que hacerlo porque la burocracia política hoy le cuesta al ciudadano un dinero que uno no puede ni siquiera dimensionar y que hace falta en salud, educación, infraestructura y trabajo. No podemos seguir soportando una burocracia política que aparte de todo es inútil, es ignorante y es perjudicial, porque nos perjudica, esa gente nos perjudica todos los días, porque detrás de cada concejal departamental, salvando honrosas expresiones, está su secretaria, su chofer, su clientela entera. Entonces empezar un poco a desempolvar como un ejercicio político lo que implica de gasto público las concejalías departamentales. Y después vamos por los concejales municipales. Y así vamos a ir desmontando este aparato burocrático, porque nosotros, si no hablamos de una reforma del Estado, vamos a seguir tropezando con estos mismos inconvenientes. Y me dirán, ¿por qué no diputados y senadores? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Si la gente nos ayuda, ¿por qué no bajar y hacer una reforma constitucional y que esto sea unicameral y no tener 2 cámaras de idiotas inútiles? Diputado, muchísimas gracias. No, por favor.